Hola, muy buenos días y aquí estamos como cada sábado hasta la 1 del mediodía en vivo en Lo Justo y Necesario con toda la información en los temas que tienen que ver con la seguridad social. Y por cierto, esta semana los hubo y muchos y lo desarrollaremos y los vamos a analizar por supuesto en la emisión de hoy de Lo Justo y Necesario. La asignación universal por hijo ha sido y es la asistencia social más importante por su alcance, debido a la cantidad de beneficiarios que abarca y además porque tiene que ver con la niñez, tiene que ver con la adolescencia. Una niñez y una adolescencia que ya venía mal y que la pandemia profundizó. Una niñez y una adolescencia en vulnerabilidad en la Argentina. Esto lo indican los números del INDEC, los conocimos, los difundimos en el programa que corresponden al primer semestre del año 2020 con respecto a la pobreza, donde los más castigados son los niños, las niñas, los adolescentes menores de 14 años, que son 9,5 millones en la Argentina, de los cuales 5 millones viven en situación de pobreza y de esos 5 millones, 1.200.000 están en la indigencia, es decir, con carencia absoluta. 1 de cada 2 niños en la Argentina es pobre. ¿Por qué explico y recuerdo todos estos números? Porque me parece acertado el anuncio de estas últimas horas con respecto a la incorporación y cambios en la asignación universal por hijo. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que se incorpora? ¿Qué es lo distinto? Bueno, antes que nada, vamos a contar que a raíz de un cruce de datos con el ingreso familiar de emergencia y beneficiarios que ya venían cobrando asignación universal por hijo, se detectó que había 1 millón de chicas y adolescentes aproximadamente que no estaban alcanzados por esta ayuda, que estaban por fuera del sistema. A partir de acá se toma la decisión de incorporar, y esto es lo que se anuncia el día jueves, de incorporar 723.987 niñas, niños y adolescentes al pago de la asignación universal por hijo. Además, ¿qué pasa con el resto de los chicos? Porque yo dije, se detectaron 1 millón, se van a incorporar 700, casi 24.000. ¿Qué pasa con los otros 260.000? Todavía cuesta ubicarlos porque pertenecen a hogares donde sus familias están en la informalidad. Esto es el próximo paso a este anuncio, ojalá ocurra pronto. Un cambio que se viene a partir de ahora, la eliminación del requisito del tope de 5 hijos. Recuerden que desde el año 2009, que por ley entró en vigencia la asignación universal, tenía el requisito de un tope de hasta 5 hijos. Bueno, se elimina ese tope de hasta 5 hijos. Les cuento que a partir del sexto se comienza a pagar y han detectado que con el sexto hijo suman aproximadamente 15.000 los chicos que entran también y se incorporan a este pago y que ya están calculados en los 723.987 incorporaciones. Y además la prórroga de la presentación de la libreta de educación, salud y seguridad social hasta el último día hábil del 2020. Recordemos que para recibir esta prestación los papás, los tutores deben presentar el calendario de vacunación al día, la concurrencia al colegio y los controles de salud. Esperemos que esto se normalice rápidamente porque es importante que los chicos vayan a la escuela y que tengan el calendario de vacunación al día. Actualmente, antes de estos cambios que se vienen y estas incorporaciones, yo hablaba de una asistencia social que es la de mayor alcance en lo que se refiere a la niñez y adolescencia. 4.282.302 niñas y niños cobran la asistencia, que si lo vemos en número de familias son 2.300.000 familias que están bajo la asignación universal. ¿Cómo se está pagando en este momento? ¿Cuáles son los montos? 3.540 pesos mensuales por cada hijo soltero,
0 hasta 18 años y 11.535 pesos por hijo con discapacidad, con una capacidad distinta, en este caso sin límite de edad. A medida que cambia la región del país donde viven, zona austral inhóspita, aumentan estos valores que acabamos de dar y valores que rigen y se aumentan de acuerdo a ley de movilidad, en este caso en el 2020, de acuerdo a los decretos que fijaron aumentos en las jubilaciones y pensiones. Hay que reunir requisitos, sí hay que reunir requisitos, residir en el país y si es extranjero la residencia mínima es de 3 años, tener documento nacional de identidad y es para personas que están en trabajo no registrado, en la informalidad, que están bajo empleo doméstico, monotributistas sociales y titulares de programas sociales como por ejemplo el potenciar trabajo. A medida que pasó el tiempo y con todos los vaivenes económicos que suele tener la Argentina, una economía que cuesta que crezca en el país, un mercado laboral de alguna manera estancado. Hace años que Argentina no crece, el mercado laboral que no puede prosperar, ha hecho que a la asignación universal por hijo se le fueran sumando otros programas justamente para que pueda sostenerse la familia. El anuncio que se dio el día jueves da una respuesta inmediata, concreta, rápida, a la necesidad que hoy tienen los chicos. La mitad de los chicos en la Argentina vive en vulnerabilidad. Se ha dado una respuesta con estas incorporaciones. Esperemos, decía yo, que los chicos todavía que aún faltan identificar, se los pueda identificar pronto. En un momento donde, ¿por qué yo digo ha sido un acierto? Ahora pensemos, la asignación universal por hijo está en la Argentina, rige desde octubre del año 2009, por ley. Todo el arco político, todos los partidos políticos por unanimidad avalaron esta ley que tiene que ver con la niñez y con la adolescencia. En ese momento, en el año 2009, cuando se implementa por ley, ¿por qué justamente surge la necesidad? Por los alertas que ya daba la UNICEF diciendo y hablando de los riesgos de la niñez y la adolescencia en la Argentina. Hoy se plantea un escenario parecido, donde la UNICEF también está alertando y estos anuncios de incorporaciones y de identificaciones de más niños llegan a un momento donde la UNICEF ya habla de que sobre fin de año, en diciembre, como consecuencia de la pandemia, va a haber 8 millones de niñas y de niños pobres en la Argentina. Esto es de acuerdo a una estimación que hace la UNICEF de los datos del INDEC y de pronósticos sobre el Producto Bruto Interno del Fondo Monetario Internacional. Lo importante es la mirada que ahora queda hacia los padres que son los responsables de esta niñez en vulnerabilidad. La situación de los padres que hay que apuntalar con trabajo. Hay que reemplazar el asistencialismo por trabajo, porque si no tendremos más pobres dependiendo del asistencialismo. Y como yo digo siempre, ser pobre es vivir en desventaja, es no poder construir un proyecto de vida, es no tener poder de decisión. Es la deuda que tiene el Estado con su gente, es la deuda de la democracia. Le damos la bienvenida a Damián Di Pace. Buen día, Damián. Gracias por la compañía hasta la 1 del mediodía. Buen día, Clara, ¿cómo estás? Es real lo que estaba escuchando tu editorial y siempre terminamos en lo mismo, ¿no? Cómo generar las condiciones para que las pymes puedan crecer, para que se genere empleo y sacar a toda esta situación social de la Argentina tan problemática. Siempre caemos en un agujero que termina siendo una escalera caracol, ¿no? Siempre se cae en el mismo lugar de la asistencia social. En algún momento tenemos que generar las condiciones para subir la escalera. Al no generarse esas condiciones que es crecimiento de la economía, un mercado laboral próspero, más que nada, yo creo que esos dos puntos son las claves. A la gente pobre se le sigue ayudando desde el Estado con asistencialismo y el asistencialismo lo único que ha logrado es generar más pobres, donde las víctimas silenciosas son los niños y vivir en pobreza, vivir en la indigencia afecta irremediablemente en su desarrollo
emocional, en su desarrollo físico y en su desarrollo intelectual. Absolutamente, absolutamente. Bueno, datos de la semana, Clara. Esta semana se dio a conocer el índice de variación salarial y tiene que ver con la situación económica del bolsillo de los argentinos. Ese índice en el mes de agosto dio una suba del 2% promedio. Recordemos que la inflación en el mes de agosto había sido del 2,7%, sí. Es decir, que está perdiendo poder adquisitivo ese bolsillo de los argentinos. Si lo cruzamos con datos nuestros con datos del INDEC de lo que pasó en el supermercado, en ese mismo mes las ventas cayeron 5,7%. Es decir, a la gente le está costando ir al supermercado y un efecto, como el pierde poder adquisitivo el salario, ¿qué es lo que hace? Va al mayorista. De hecho, en el mismo INDEC informa que creció el consumo en el mercado mayorista. Le reciben los pesos ahora esta semana, van inmediatamente al supermercado a comprar porque saben que lo que van a adquirir, los bienes que adquieren, la semana siguiente van a salir más caros. Van a salir más caros. Y con el agravante de lo que está pasando con los salarios deteriorados, que no pueden, por lo menos en estos 9 meses del año, que ya venían mal, venían de los últimos 24 meses, 2018-2019, con una pérdida de poder adquisitivo similar al que tuvieron las jubilaciones y pensiones, y que lo agrava la pandemia. En estos 9 meses del año, estos números del INDEC, los salarios quedan por sexto mes consecutivo por abajo de la inflación. Exactamente, y cuando vos ves la progresión, estos son datos de agosto, cuando ves la progresión de lo que pasó en septiembre, desgraciadamente estos ya son datos privados, nosotros adelantamos, nos da caída del consumo masivo 5,1% a la baja, alimentos crece tibiamente 0,1%, bebidas cae 11,9%. Clara, alimentos y bebidas estamos hablando, no estamos hablando... Que tiene que ver con, la canasta básica. Entonces, cuando yo te escuchaba recién el tema de la asistencia social, hoy hasta incluso a la clase media le está costando ir al supermercado. No es una situación para menospreciar la circunstancia social y económica por la cual atraviesa los cambios de hábitos que cuestan tanto, ¿no? Porque cuando vos cambias de hábito y empezás a buscar mucho precio y consumís menos o comprás en menor cantidad, tomás conciencia que tu poder adquisitivo ya no puede responder a ciertas cuestiones. Yo pensaba, los salarios por sexto mes consecutivo por debajo de la inflación tuvieron como una pérdida por vía doble. Por un lado el tema de la inflación, que no pudieron alcanzarla, y por otro lado el deterioro del salario en sí, con jornadas laborales reducidas, con suspensiones, con pérdida de horas extra, porque pensemos cuántas pymes, para no despedir empleados, decidieron conservar a todos, pero por ejemplo reducir la jornada laboral. Reducción de horas, recorte salarial, pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación. Y hay un segmento que no está en ese informe, que es importante. Aquellos que son independientes, que son autónomos, que son monotributistas, que son prestadores de servicios, que perdieron desgraciadamente su actividad y no estaban empleados en el sector privado y desgraciadamente cayeron en desgracia. Eso realmente están incluso mucho peor, y la realidad que no tienen en ese caso indemnización alguna, no tienen posibilidad de recuperar ingreso, ¿no? Damián, hablemos de paritarias, sí. Porque ya desde el momento que dejamos la cuarentena estricta y pasamos a la etapa del aislamiento y distanciamiento, comenzaron a cerrarse paritarias. Ya la mayoría de los sectores han cerrado acuerdos. Sí, se han cerrado acuerdos que obviamente no alcanzan o están muy al límite de la inflación, promedio 30%, salvo sectores vinculados a bienes transables, es decir, sectores exportadores que tienen otro tipo de nivel de ingreso, como puede ser el caso de los aceiteros. Pero la realidad que en promedio las paritarias están cerrando en un 30%. Vos me decís, Damián, ¿cuánto pensás que va a terminar la inflación este año? La realidad que va a estar muy por debajo de lo que se pensaba antes, con precios pisados, tarifas congeladas, precios máximos, precios cuidados. Va a estar en el orden del 36-37%. Recordemos que cuando comenzó esta pandemia muchos la veían en el orden del 40-45%. Eso va a cerrar este año, por lo cual más o menos las paritarias están teniendo un incremento del 30%. Pero también tenés sumas no remunerativas, claro, que no están yendo al recibo de sueldo, pero de alguna manera intentan compensar esa pérdida de salario formal o por recibo que tienen cada uno de los trabajadores. Consultas, Damián, muchísimas, cada vez tenemos más, cada vez trabajamos más para acompañarlos y darles la respuesta que están esperando. Yo les pido paciencia, a veces no podemos todo, pero lo que hacemos es
tratar de agrupar en temas para contestarle a la mayor cantidad de gente posible. Edu Baldi dice, ¿de qué depende esta pérdida de valor del peso argentino? ¿Cómo o qué tiene que hacer el Estado para tomar fuerza? Muchos, dice, y créeme, Damián, que son varios, no entienden el por qué vamos pegados al dólar, por qué la moneda cae o se desvaloriza cada vez más. Es importantísima esa pregunta. Yo creo que nunca hablamos del tema del déficit fiscal, de la emisión monetaria que generamos y la pérdida del peso argentino en ese condicionamiento permanente por el cual atraviesa nuestro fisco y nuestro Estado. A mí me parece que se emite más de lo que la gente demanda ese dinero y termina generando un nivel inflacionario y pérdida de su valor permanente. Yo el otro día decía, ¿por qué? Me nos pregunta, ¿por qué estamos dolarizados? Yo hacía el siguiente cálculo el otro día en mis redes, Clara. Sí. Si vos compraste un paquete de yerba en el año 2010 y tenías $2 o 10 pesos, es lo que te costaba ese paquete de yerba, $2 o 10 pesos. Supongamos que te guardaste los $2 y los 10 pesos, llegás al 2020, 10 años después, con los $2 te compras el mismo paquete de yerba y con los 10 pesos no te compras ni un caramelo. Es la verdad que dramática. Pero ¿por qué tenemos que ahorrar en dólares? Porque nuestra moneda no vale y porque la realidad es que los políticos, Estado de cualquier signo político, la destruyen el poder adquisitivo de esa moneda, ¿no? Hasta la 1 del mediodía, hasta finalizar el programa, vamos a estar contestando en determinados momentos del programa, vamos a estar respondiendo consultas. Les pedimos, sepan, el programa va en vivo, pueden escribirnos mientras estamos al aire y al aire, por supuesto, las consultas que nos vayan llegando, trataremos de responderlas. www.lojustoynecesario.com.ar. Tengo una shot, esperá que te doy una shot, tengo un expediente más o menos yo acá. Yanif Jutón te pregunta, buenos días Clarita, soy uruguaya, tengo 61 años y resido en el país desde el año 2011 según mi DNI. Tengo aportes desde el diciembre del 2010 hasta marzo del 2017 en el servicio doméstico, los cuales he verificado en la página de ANSES. ¿Puedo jubilarme? Te pregunta. No, edad... Está con la edad mínima requerida, 61 años, la edad es 60, 7 años de aporte como servicio doméstico. Podría existir la posibilidad, en otro caso distinto, de ver si los años faltantes se pueden completar con moratoria, pero en este caso no, porque el ingreso al país se produjo en el año 2011. Y para iniciar trámite de jubilación, ya sea con moratoria o sin necesidad de moratoria, hay que probar 30 años de residencia en la Argentina. Y en este caso no se cumple este requisito. Binmar 74, ¿es buen momento? Muy interesante esta pregunta. ¿Es buen momento para construir? ¿Hay créditos para hacerlo? ¿Cómo viene el tema de los créditos? Bueno, sí, primero el valor del metro cuadrado sigue bajo, tenemos una tendencia alcista. Yo creo que es un gran momento. Primero salió el Procrear, para compra de tierras e incluso ampliación o modificación del hogar. Y además está en el plan ahora 12 y ahora 18 que incluye el material de construcción y tenés una bala de plata para, si querés, comprar los materiales y guardártelos como nivel de ahorro. Que la hora 12 se convirtió en ahora 15 porque tiene 3 meses de gracia y el 18 en 21 porque tiene 3 meses de gracia. Es un gran momento para comprar materiales, yo lo haría, seguramente van a estar evolucionando fuertemente y los Procrear, cada vez que sale una licitación para estos planes del gobierno, vuelan rápidamente y se incorporan 3 o 4 más. Te Una más de cada uno y después continuamos en un rato. Juan Benito Rastelli dice, buenos días. Hace unos años consulté personalmente en ANSES mis aportes y en la sábana no faltaba nada. Hace unos días consulté en el resumen varios años de aporte. ¿Es preferible contar con la sábana o hay fallas en el sistema? Te pregunta Claro, debe haber sacado, debe haber obtenido la sábana en forma presencial hace unos años y ahora con la clave de la Seguridad Social entró de manera virtual para corroborar y hay diferencia. No debería haber diferencias. Es muy posible que quizá consultó en un momento donde el sistema estaba colapsado, el sistema vía virtual, el sitio web, creo entender de ANSES, pero puede ser también de otros organismos previsionales y quizá hubo faltante de datos y falló el sistema, pero vía virtual se consulte al sitio del organismo previsional a través de la clave de la Seguridad Social si es ANSES o la sábana obtenida en forma presencial debe ser
exactamente igual, idéntica. La última, Damián. María Cárdenas, la última por ahora. Sí, sí. ¿Es verdad que los dólares con la cara chica no te los quieren cambiar? ¿Solo sirve la cara grande? Y si es así, ¿cómo se hace para cambiarlos? Bueno, es un tema, Clara, porque justamente muchos fueron a comprar en el mercado informal. Es verdad, te descuentan entre el 3 y 5%. ¿Por qué no los quieren? Bueno, porque en realidad son de curso legal. Pero cuando uno va al exterior, en algunos casos, tiene algunos problemas para que se los tomen. Por lo cual te descuentan entre un 3 y 5% de su valor. E incluso recomiendo que a veces los bancos oficiales te quieren dar esos billetes, bueno, que no los tomen. Pero de todas maneras, esos billetes, si uno quiere hacer una operación inmobiliaria, etcétera, te los terminan tomando. Pero sí es verdad que en el mercado cambiario y sobre todo en el informal, terminan perdiendo valor. Mira dónde dejo mi listado. ¿Hay más? ¿Te puedo hacer una más? Sí, una más, vamos. José Enrique Ollarzo dice: buen día, tengo 34 años aportados y tengo 63 años. ¿Me conviene aportar el monotributo hasta la edad? Gracias, te pregunta. En realidad habría que ver estos 34 años si los tiene cumplido bajo relación de dependencia, si era así el salario que tenía, y no sé si es conveniente tomar un monotributo exactamente, porque no le va a sumar, más teniendo tanta cantidad de años de aporte y faltándole tan poco para la edad jubilatoria. Creo que yo desde lo previsional, Damián desde lo económico, no. Te asesoramos y te decimos no. Que no te conviene. Superviel, ya retornamos. Superviel presenta Human Banking, un banco que te escucha y por eso diseña propuestas pensadas para vos, como los jueves de jubilados con el 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con la tarjeta Superviel de débito. Mirá. Human Banking es tener beneficios pensados para ellos, como los jueves de jubilados, con el 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con su tarjeta Superviel de débito. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human. Una información más que importante porque la consultan semana a semana, las cuotas de los créditos ANSES tuvo una nueva prórroga, resolución 10 ya publicada en el boletín oficial, se prorrogan el pago de las cuotas hasta el 30 de noviembre con algunas excepciones. Si hay grupo familiar, alguna niña o niño que cumple 18 años, se desarticula este tema y hay que pagar la cuota, o también se analiza aquellos casos que se esté por vencer la prestación por invalidez. Para todo el resto de las personas que están endeudadas con créditos ANSES, las cuotas, se prorroga el pago de las cuotas hasta el 30 de noviembre, teniendo en cuenta que a través de una ley que en las últimas horas consiguió unanimidad y se aprobó, que es la defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que vamos a comentarlo en un ratito este tema, se condonan también los intereses de todas las cuotas de créditos ANSES que no se vienen pagando desde enero de este año. Le vamos a dar la bienvenida, ya lo veo en la pantalla grande, a Iván Sasovsky, tributarista. ¿Son un problema los impuestos? No. No, para nada. Creo que a veces tanta presión tributaria no nos deja dormir y la verdad que afecta tremendamente a la calidad de vida. Suba de impuestos en el año 2021. ¿Cómo va a afectar o a quiénes va a afectar esta suba de impuestos que se viene el próximo año? Para que nos explique todo, uno de los que más sabe, el que más sabe y el que mejor explica. Iván Sasovsky, buen día, gracias. ¿Qué tal? Muy buen día, un placer para mí. Buen sábado para todos. ¿Qué tema que tengamos que hablar de un 2021 con suba de impuestos? Sí, recién mencionabas el hecho de a quién va a afectar más. La verdad es que la suba de impuestos nos afecta a todos, porque claramente habla sobre la incapacidad de encontrar ese equilibrio fiscal que lo tienen el resto de los países y que nos lleva a que permanentemente tengamos que caer en el flagelo de la emisión y la inflación, que es el peor problema que tenemos en nuestro país, y parte justamente de no poder tener las cuentas ordenadas. El hecho de que no tengamos un sistema tributario y que gastemos lo que recaudamos hace que claramente toda esa diferencia se termine emitiendo y generando claramente mayores problemas que soluciones. La inflación de nuestro país en un mes
es lo que en otros países corresponde a todo un año. Por lo tanto, es totalmente inviable poder pensar que no va a haber suba de impuestos mientras estemos en contextos con inflación. Se habla a raíz de esta suba de impuestos que va a haber en el año 2021, el año próximo, que quienes más van a sufrir esto van a ser monotributistas, autónomos y trabajadores y trabajadoras asalariadas. Sí, es así. Primero que nada porque recordemos que las actualizaciones del monotributo y de autónomos van de la mano con las actualizaciones de las jubilaciones. Recordemos que desde que asumió este gobierno quedó suspendida la fórmula de actualización de las jubilaciones, y las actualizaciones fueron por decreto y muy diferentes a las que venían siendo antes, porque incluso hay algún tipo de incremento de suma fija que obviamente condiciona el aumento de lo que es autónomos y monotributistas, que es la actualización. Recordemos que de por sí la facturación del monotributo debería actualizarse directamente por inflación, porque claramente no tiene que ver con un componente de los sueldos, es decir, o de las jubilaciones. El precio de las categorías que se determinan para definir al monotributista van de la mano de los productos que venden, es decir, un monotributista genera ingresos en función a lo que factura, y esta actualización, que no tiene nada que ver con ese factor que son los precios, obviamente termina perjudicando y llevando a un problema mayor, que es el problema de la informalidad. Es decir, un monotributista que se cae del sistema por no actualizar y por no de alguna forma llevar la definición de pequeño contribuyente a lo largo del tiempo, porque se va modificando a medida que obviamente van aumentando los precios de los productos que venden, hace que esto claramente se termine desconfigurando todo el sistema y se termine cayendo en la informalidad. Iván, te hago una pregunta que yo lo estaba analizando el otro día y quería saber tu opinión. Estamos como en un sistema, primero, como la reforma tributaria fue promesa de campaña, no se habló más y quiero saber si hay reforma tributaria, si está pensado en principio. Y segundo, yo veo como que el monotributista no quiere facturar más porque se pasa a responsable inscripto. El autónomo no quiere facturar más porque tiene que pagar una carga, no puede pagar. El trabajador no quiere trabajar horas extras porque ahora con 73.000 pesos, más de 73.000 pesos, paga ganancia, no le conviene porque se lo saca ganancia. Es un sistema para no crecer este. No, es un sistema para modificar, es un sistema para modificar. Nuestra propia ancla, nuestro sistema tributario termina siendo nuestra propia ancla, porque claramente tenemos leyes que dicen una cosa, los organismos de contralor que las aplican a medias, y después tenemos un gran porcentaje de la economía en la informalidad. Por lo tanto, hay un costo ya asumido de lo no recaudado que claramente tiene que verse desde otra perspectiva. ¿Cuánto tiempo más vamos a dejar pasar este tipo de sistemas que lo único que hicieron fueron empobrecernos y castigar a los que estamos dentro del sistema en desmedro de la inmensa mayoría que están fuera? Es un sistema muy perverso, muy injusto, y que claramente nos lleva y nos termina forzando a algo que es ilegal, digamos, que es obviamente la evasión de impuestos. Pero cuando vos estás en situaciones como estas, en las que tenés sistemas que no se van actualizando de acuerdo a las variables económicas, que son variables que a su vez las determina el propio Estado. Entonces, que el fisco no te permita actualizar por inflación tu facturación cuando la inflación es producto de la emisión que ellos mismos generan, es algo perverso y que obviamente no nos va a terminar sirviendo para nada, porque aparte, Clara, ¿cuántos años hace que estamos hablando de este tipo de problemas? ¿Cuándo va a ser el momento en el que los gobernantes van a decir, basta, cambiemos, busquemos otra forma de hacer política tributaria, tratando de bajar la presión fiscal e incorporar esto de
de ensanchar la base de contribuyentes, parece algo que cansa hablarlo, pero es totalmente necesario, no hay otra salida. Uno siempre pone, ¿no? como un caso muy emblemático el de los trabajadores autónomos, que muchos son pymes, pymes que generan el 70% del empleo privado en la Argentina y que tienen de alguna manera que lidiar con dos situaciones tremendas, porque las leyes que hay en la Argentina no son benévolas con los trabajadores independientes. Por un lado, este tema de esta presión tributaria enorme, ingresos brutos, ganancias, sí, etcétera, 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 que no pueden, porque si no generan trabajo, si no producen, no pueden responder al tema tributario obligatorio cada mes. Pero además, cuando esta gente deja la actividad por la que lidió, pasó años, todas las tormentas, todo, tiene una ley previsional que no regula, una ley previsional que nunca le reconoce cuando eso se plasma en una jubilación todo lo que aportó, desde los aportes contributivos, desde los aportes previsionales y como empresa, una locura. Clara, perdón, porque estás dando en un punto muy importante. La noticia de esta semana fue que el dólar había bajado o que no había subido al ritmo esperado. ¿Sabés cómo se mantuvo ese precio del dólar? Vendiendo títulos que corresponden al Fondo de Sustentabilidad de la Jubilación. Claro. Exacto. O sea, de manera ficticia, el Estado interviniendo, hipotecando nuevamente el futuro de todos nosotros en pos de sostener un tipo de cambio que claramente demuestra la ineficiencia de nuestros gobernantes respecto a la política monetaria y a la toma de decisiones. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando vamos a trasladarle ese costo a cada uno de los pequeños contribuyentes? Un aspecto que vos estás planteando es el de los autónomos. El trabajo autónomo es fundamental para la generación de la reactivación económica post-pandemia. Imaginemos cuánta gente ha quedado fuera o han sido despedidos en este año y que la única forma de salir adelante es a partir de un proyecto independiente o que les permita emprender algo. Cuando alguien quiere iniciar un proceso de emprendedurismo en la Argentina, se encuentra con una cantidad de barreras sin antes poder pensar en el proyecto que te puede llegar a dar el alimento para vos y tus hijos. Realmente eso termina siendo un problema. Y después, los pocos que, los que están dentro del sistema todavía y que son los empleados en relación de dependencia, también se van a ver afectados por una suba de impuestos, porque las actualizaciones de los importes de los mínimos no imponibles, y volvemos a hablar de esto que hace tiempo no lo veníamos hablando, pero mínimos no imponibles, las cargas de familia para el impuesto a las ganancias, van atados al índice del RIPTE, que todavía no se conoce, no se conoció el del mes pasado, no se conoce el del mes de octubre, pero se toma de octubre a octubre. Se cree que eso va a estar en torno del 30% cuando la inflación va a ser del 40%, con lo cual también se van a ver afectados por una mayor presión sobre el impuesto a las ganancias. La verdad es que para todos los pequeños contribuyentes y empleados en relación de dependencia, las noticias no son muy buenas en materia fiscal. Vamos a seguir hablando del tema seguramente en los próximos meses. Sí, no hay buenas noticias tributariamente para el 2021. Iván Sasovsky, gracias. Muchísimas gracias. Abrazo. Que tengan un buen sábado. Durante el mes de la madre, Tena Mujer te acompaña con sus protectores y toallitas higiénicas, especialmente diseñadas para la incontinencia urinaria. No te olvides, Tena, marca mundial número 1 en incontinencia. Bueno, tenemos que contar, ya está preparado Adrián Trócoli, ya en unos momentos comenzamos a charlar con él, que yo decía hace unos momentos, por prácticamente unanimidad se aprobó en el Senado y se convirtió en ley todo lo que tiene que ver con el resguardo de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a través de
de esta ley se refinancian las deudas que 21 de las 24 provincias de la Argentina tienen con ANSES, justamente por dinero en préstamo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la reparación histórica que no se va a pagar más con este fondo, sino con Tesoro Nacional, con dinero del Tesoro Nacional, y además mencionábamos hace unos momentos créditos ANSES, los intereses se condonan de las cuotas no pagas. Se vuelve a volcar en proyectos de vivienda el dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Estas inversiones, por lo menos esto es lo que surgió a partir de la sanción de la ley, son virtuosas porque generan empleo, tienen impacto en la economía real, y al generar empleo hay más dinero que entra al sistema previsional en concepto de contribuciones y aportes. De todos modos, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es un fondo que permanentemente trae polémica, trae debate y que también pierde, no queda liberado, pierde ante los vaivenes de la economía argentina, pierde cuando sube el dólar, pierde cuando se desvaloriza el peso argentino. Adrián Trócoli, buen día. Buen día, Clara. ¿Cómo estás, Damián? ¿Qué Buen tal? día. Decíamos hace unos momentos, es numerosísima la cantidad de consultas que nos llegaron toda la semana y que nos están llegando en este momento mientras estamos al aire tratando de responder. ¿Querés, antes, un tema que quiero hablar con vos en unos segundos tiene que ver con las liquidaciones de juicios por reajuste de haberes, pero mientras tanto, ¿podemos contestar algunas consultas, Adrián? Sí, te iba a interrumpir con eso, pero un detalle. Sí. Pedido de perdón para la gente. No llegamos a responder todo, tratamos de hacerlo por las redes como podemos. Tenemos la mejor predisposición para hacerlo, y eso es lo importante, y yo creo que la gente semana a semana lo entiende. Miguel Fossati es de Florencio Varela, dice que él tiene 61 años, le faltan 4 años de aportes, y que es lo que hace cuando llegue el momento y se jubile con esos 45 años de aporte, si le van a pagar más por el exceso que tiene pasado los 30 años, que es lo que exige la ley. Esta es una pregunta. ¿Cómo es el cálculo, más que nada, ¿no? A eso se refiere, creo. Sí, si les sirve seguir aportando, sería un poco la pregunta. Y acá hay dos cosas que quiero remarcar. Una es para la gente. No es que se necesitan 30 años y el excedente, lo que sobra de los 30 años, se lo pagan o no. La ley de jubilaciones lo que hace es pagar por cada año. Exige 30 para llegar a jubilarse, pero para el cálculo, quizás alguien con 25 años de aporte y alguna declaración jurada, alguna cosa, podía llegar, pero te pagan 25. Si uno trabaja 30, te pagan 30. Y si en este caso llega a los 45, 47 años de aporte, trabajó toda la vida, te pagan por 47. Esto es muy sencillo. La jubilación se toma, esto lo hemos repetido hasta el hartazgo, se toma promedio de remuneraciones, esto es sueldo, dinero por el tiempo trabajado. Cuanto más tiempo trabajado, mejor la jubilación, y esto es la primera parte. La segunda parte de la respuesta es, por favor, no permitan que les dejen de lado años de aporte porque le dicen, total, ya tenés los 30. Todo suma y mejora la jubilación. A ver, todo lo que podamos contestar. Gustavo Bienati cobra una pensión por su señora fallecida, la comparte con los hijos, uno de ellos va a cumplir 18 años. Pregunta, si esa parte de la pensión que cobraba su hijo de 18, que va a cumplir ahora 18 años, se pierde una vez cumplida esta edad. Para la respuesta simple es, se pierde, deja de cobrarla. Porque en realidad la pensión es el 70% de lo que le hubiera correspondido a la mujer por un retiro por invalidez. Esto es, se cobra un 70% del beneficio que tenía derecho el que aportaba. Ahora, si hay más de un hijo, o sea, hay 2 hijos, 3, 4, entonces esto se incrementa. Ese incremento se deja de lado, se pierde, deja de cobrarse cuando esa persona tiene ya más de 18 años, normalmente deja de cobrar. Entonces, con un solo hijo no baja, pero con más de un hijo, cuando cumple la mayoría, empieza a bajar lo que se cobra. Hablemos, si nos queda tiempo, seguimos con respuestas a consultas, pero no quiero dejar pasar este momento para preguntarte, ¿qué está pasando con el pago de juicios por reajuste de haberes? ¿Cómo se está pagando ya prácticamente terminado el año? Te engancho 2 preguntas que se repiten mucho en lo mismo.
Septiembre, octubre y noviembre de este año, es decir, el mes en curso y lo que ya sabemos que se va a pagar el mes que viene y el anterior, se pagó solo el 25% de lo que se pagaron en los meses el año pasado. Esto significa una reducción muy importante en el pago de haberes. La pregunta que hace la gente es, ¿cuándo voy a cobrar? Y la verdad, están demorados, muy demorados. La respuesta genérica a todo el mundo, la única solución que tienen aquellos que tienen sentencia firme es iniciar la ejecución de sentencia para lograr que obligar al ANSES a pagar. Esta es una. Y la otra es, ¿qué pasa con ganancias? Porque me siguen preguntando, hubo muchas preguntas que me llegan a mí, que llegaron al programa sobre ganancias, de cómo trabajaron y cómo no trabajaron. Y algo que dijo Iván recién, por eso lo quería enganchar. Los jubilados que pagan ganancias, este año también pagan más ganancias que el año pasado. Esto es un disparate, pero es un hecho. La única solución sería que el Congreso o la ANSES le haga caso a la Corte, que hasta ayer, en el último acuerdo, no, en el anterior, hace 2 semanas, volvió a sacar sentencias diciendo que no corresponde pagar. Pero ANSES sigue cobrando en sede administrativa. Lamentablemente, la única solución es ir a reclamarlo a tribunales. Adrián, y ahora que tocaste el tema de ganancias y ya como cierre, la última consulta. Simón Sebekov, espero haberlo pronunciado bien, nos cuenta que trabajó 2 años en Buenos Aires, 29 años en Tierra del Fuego. Está exento de impuesto a las ganancias y, sin embargo, le descuentan ganancias en la jubilación, si esto es correcto. Es lo que dice la ley, es un poco lo que venía diciendo recién. Si vive en Tierra del Fuego, tiene un mínimo mayor, esto no lo deja exento. Entonces, la única opción que tiene es ir a tribunales. ANSES sigue cobrando, y agrego a aquellos que hicieron juicio, ANSES suele cobrar ganancias por el retroactivo cuando paga toda la plata junta. Después de 6, 7, 8, 10 años de juicio se acumula dinero, a veces muy significativo. ANSES te lo cobra y está mal, pero lo sigue haciendo. Adrián Trócoli, muchísimas gracias. Abrazo, hasta la semana que viene. Saludos a todos. Quiero contarles que recién hablábamos de la liquidación de sentencias que se está tratando en el Congreso en estas semanas, el proyecto de presupuesto 2021, y que está previsto 91.000 millones de pesos el año próximo para pagar juicios por reajuste de haberes, sentencias y acuerdos por reparación histórica. Y mientras estábamos hablando recién con Adrián, veíamos en pantalla además el cronograma de pagos de la semana que viene, que comienza con el pago de pensiones no contributivas. Deben tener en cuenta que el día viernes 6 de noviembre es el día de bancario, entonces va a haber feriado bancario, no va a haber bancos, un tema más que importante. Hay un lugar femenino que te hace sentir cómoda, que resalta tus mejores rasgos, no importa tu edad ni tu talle. Recordá este Facebook de Niña a Mujer, vas a encontrar tu mejor interior y productos hermosísimos. PAMI Digital, consulta permanente, cómo realizan una afiliación, cómo solicitan un turno, algo que quieran denunciar o realizar cualquier tipo de consulta, pueden entrar a PAMI Digital, www.pami.org.ar, y adelantar todos los trámites que necesiten hacer. Recordamos todo lo que tiene que ver con afiliaciones, con solicitud de turnos, con denuncias y con consultas en el sitio web de PAMI, www.pami.org.ar. Un tema importante que me gusta tocarlo todas las semanas, porque con este tema le ponemos y le damos un poco de aire fresco a tanta coyuntura y a tanta información técnica, previsional, económica, que a veces nos agobia a todos. Algo que tiene que ver con mayores conectados. Nunca es tarde para aprender. Y Mayores Conectados está llevando adelante una campaña en este contexto tan difícil para vos, que te considerás una persona mayor y no sabés de tecnología y no te animás. Bueno, Mayores Conectados, ¿qué te dice? Que podés. Hay una solapa dentro del sitio web de Mayores Conectados donde te pregunta, ¿es tu primera vez? Bueno, empezá por acá. Manuales gratuitos para aprender todo lo que tiene que ver con
tecnología en la comunidad más grande de personas mayores, www.mayoresconectados.com.ar. Y aprovecho para contarles que estamos sorteando un celular ideal para personas mayores como una forma de acompañarlos en este momento donde todo se está digitalizando y la digitalización nos permite realizar cualquier tipo de trámite o consulta de manera más fácil, de manera más sencilla. ¿Cómo entras al sorteo? Que por supuesto es gratuito. Bueno, me buscas en Instagram, clarasalguero.oc, me seguís y te inscribís para el celular ideal para personas mayores que se sortea el 14 de noviembre. Podés inscribirte desde cualquier punto del país porque la entrega es sin cargo en tu domicilio. ¿Tenemos tiempo para más consultas? Yo decía que se está tratando el presupuesto, la ley de leyes. El presupuesto para el año 2021. ¿Qué se prevé? Contanos un poquito qué objetivos hay en cuanto al tema de inflación, crecimiento, valor dólar. Bueno, ¿Cómo viene este tema? La realidad que en cuanto a lo que es la inflación, es bastante auspiciosa lo que dice el presupuesto porque bajaría respecto de lo que... 29%. 29% sería la inflación. En materia de lo que es el déficit fiscal, también luce bastante optimista, Clara. Tengamos en cuenta que vamos a terminar con un déficit del 8% del producto y bajaría al 4,5%. Son todos datos muy optimistas. Y reitero, ayer justamente analizábamos, ojalá que no nos suceda, ojalá que esta pandemia se vaya, pero si el fisco tiene que seguir asistiendo o vuelve a tener que asistir en el caso de que haya una ola en Argentina de algún tipo de rebrote, la realidad que esos no son los números, porque eso no está dentro, obviamente no está considerado dentro del presupuesto. ¿El dólar 102 pesos para el 2021? El dólar 102 pesos, eso de alguna manera te está mostrando que Guzmán le quiere ganar la pulseada al mercado. ¿Por qué? Porque en definitiva él lanzó un bono que es en pesos, pero ajusta por la evolución del tipo de cambio y le quiere mostrar al mercado que en definitiva no van a devaluar, que el tipo de cambio oficial va a ajustarse en esos términos. Cuando vos ves el dólar futuro interanualmente está mostrando una devaluación mucho más superior de la moneda en pesos. ¿Es un presupuesto ideal o es un presupuesto posible? Es un presupuesto donde hay muchos imponderables que no podemos cuantificar, pero a mí me parece que sobre todo en materia de inversión, el presupuesto prevé un crecimiento de la inversión del 18%. Sin reforma tributaria, crecimiento de la inversión privada en ese contexto es muy difícil. Seguramente va a venir apalancada la inversión por el sector público, pero el privado es fundamental, Clara, porque vos arrancaste tu columna editorial de hoy mostrando de cómo se saca a la gente de la asistencia social. La única forma es el privado porque el Estado puede llegar a generar obra pública, puede llegar a generar empleo en la obra pública, pero en definitiva se paga con impuestos o con una emisión monetaria. Lo genuino es que la riqueza se genere en el sector privado. Me diste un pie para dar una información importante. Todas las incorporaciones que va a haber en cuanto a asignación universal por hijo van a ser incorporaciones automáticas. No hay que realizar ningún trámite. Los datos están en el sistema de ANSES, de la Seguridad Social. Ustedes, de todos modos, si son beneficiarios de AUH, pueden verificar, controlar con la clave de la Seguridad Social al sitio del organismo previsional y si ven que tienen que plantear alguna novedad o alguna modificación de datos, lo pueden hacer a través de la atención virtual, subiendo la documentación necesaria. Hay documentación que es la elemental, la primordial, la más importante, que es partida de nacimiento de los menores, lo que tiene que ver con partida de matrimonio o certificado de convivencia y DNI de todo el grupo familiar. Te pregunto, Walter Prieto, tengo unos ahorros y no quiero que se me sigan desvalorizando. ¿Me conviene invertirlos en un plazo fijo? ¿Sabés que el plazo fijo en el mes de octubre estuvo por debajo de la inflación proyectada? O sea, vamos a tener inflación entre el 3 y 3,5%. Hoy Orlando Ferreres dio una inflación del 3,2% privado. El plazo fijo te dio 2,7%. Sugiero que si van a invertir en pesos lo hagan en un plazo fijo que ajusta por UVA.
tienen que tener la colocación 90 días y está un punto por encima de la inflación. Una para mí, cerramos. Sí, cómo no. Julio del Carmen Coronel, Clara te pregunta, tengo 64 años y aporte como monotributista, quedé sin trabajo y dejé de aportar, ¿puedo jubilarme o recibir algún beneficio del gobierno? Por favor, le pido me conteste. Claro, en este caso al señor le está faltando edad, supongo que los aportes los tiene. No se puede jubilar a los 64 años, la edad mínima requerida en los hombres es 65 años, si es que forma parte del ámbito estatal, el privado tiene la posibilidad hasta los 70. Dicen en análisis la posibilidad de volver a la jubilación anticipada, pero todavía por moratoria, no hay nada. Por un lado, jubilación por moratoria para los que tienen edad pero no tienen aportes y una prestación anticipada para los que no tienen edad y sí tienen aporte. Bien. Se están viendo las dos situaciones, pero por el momento no hay nada oficial. Cuando esté la información concreta, nosotros por supuesto lo informaremos porque la gente, todos ustedes están muy expectantes con respecto a jubilación anticipada. Superviel presenta Human Banking, un banco que te escucha y por eso diseña propuestas pensadas para vos, como los jueves de jubilados, con el 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con la tarjeta Superviel de débito. ¿Sí? De esta manera nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Que tengan una muy linda semana. Chau, Damián. Doy un mensaje. Martes, semana muy cargada de trabajo. Damián Di Pachi. Estoy dando la apertura de la Feria Virtual Internacional de Franquicias en Argentina a través de la Asociación de Marcas y Franquicias, la feria más importante de inversiones en comercio minorista y retail. Así que los espero 15 horas esta feria invitados. Recuerden, si quieren volver a ver el programa, www.lojustoynecesario.com.ar, sorteo del celular ideal para mayores. Seguime en clarasalguero.org y podés inscribirte de cualquier punto del país. Chau, gracias por la compañía. Human Banking es tener beneficios pensados para ellos, como los jueves de jubilados, con el 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con su tarjeta Superviel de débito. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human. Todos aprendimos que ayudándolos con las compras y los trámites, los adultos mayores salen de casa lo menos posible. Hoy más que nunca, sigamos cuidándolos. Vivamos Vicente López. Así que ya sabes. ¡Abuela! Toca timbre. Chifla. Trae tu cuenta sueldo a Ciudad y accede a un préstamo personal con beneficios exclusivos. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos, lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Mis días son intensos, pero nunca iguales. Vivo cada momento sin dejar de estar atenta a todo. Pero para eso tengo que estar preparada para todo tipo de ocasiones. Porque elegir nos hace bien. Grabaña. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. Todos aprendimos que ayudándolos con las compras y los trámites, los adultos mayores salen de casa lo menos posible. Hoy más que nunca, sigamos cuidándolos. Vivamos Vicente López. Human Banking es tener beneficios pensados para ellos, como los jueves de jubilados, con el 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con su tarjeta Superviel de débito. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human.